Bien, hermanos, vamos a tener nosotros nuestra clase también, hermanos. Hace unos momentos recordaba, cuando estábamos cantando las alabanzas a Dios, hermanos. Recordaba en aquella ocasión cuando se acuerdan que estuvimos hablando acerca de Esdras y cómo en el tiempo de Esdras, en el tiempo de Nehemías, cómo aquella vez que se prepararon para escuchar de la palabra de Dios, por boca de Esdras, que era el encargado de la enseñanza ahí, hermanos, como el pueblo, todo el pueblo se había preparado muy bien para ese momento y se había preparado de una manera tan especial de que iban con mucha actitud, porque dice que desde la primera hora, desde las 6 de la mañana, ¿hasta qué horas? Algo hasta las 12, ¿verdad? Como a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y escuchando y queriendo oír. ¿Y cómo, en qué posición estaban? Parados. Sí, porque habían puesto un púlpito. El púlpito no solamente se llama un púlpito hacia sino también a un lugar también donde la persona se ponía arriba de un tipo de tarima y pues estaba él predicando y todos viendo a él, escuchando de la palabra de Dios, deseosos de escuchar de la palabra de Dios. Y cómo se habían preparado y todos con mucha reverencia y se preparaban para ese momento. Entonces, esa debe ser también la preparación de todos nosotros, hermanos. Cada día que venimos, hermanos, a adorar, cada día que venimos a domingo, cada domingo que venimos a adorar, hermanos, hay que venir preparados para eso. Tener la actitud, decir, quiero prepararme para el día del Señor, prepararnos para este día del Señor, preparar nuestra mente y decir, vamos a ir a escuchar de la palabra de Dios, vamos a ir a aprender, y que vengamos con esa actitud, hermanos, de aprender de la palabra de Dios. Eso es bien importante, hermanos. No estamos parados, no estamos en la intemperie, gracias a Dios, estamos más cómodos que ellos. Entonces, pienso yo que deberíamos de estar también pero más dispuestos a escuchar de la palabra de Dios. Estamos ahí en el capítulo 3 de Filipenses. Filipenses, estamos viendo ahí los versículos del 15 al 16. Y habíamos estado viendo, hermanos, cosas bien interesantes en cuanto a lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los Filipenses. Dice, fíjense lo que dice el 15. Capítulo 3, versículos 15 y 16 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo, hermanos, tiene mucho interés en los filipenses. Pablo tiene mucho interés en ellos y por eso está escribiendo estas palabras. Decimos, nunca les está recriminando nada, no los regaña por nada, simplemente los está motivando a hacer algo más, ¿sí? Que nunca nos conformemos con lo que ya tenemos, sino que siempre busquemos algo más. Y Pablo está hablando acerca de lo cual él mismo se centraba, hermanos. Desde el capítulo 4 empieza a ponerse él como ejemplo. Dice, yo mismo no pretendo haber alcanzado, yo dejé esto, yo dejé aquello. Pablo poniéndose como ejemplo, pero ahora sí dice, ya no solamente se menciona a él, sino que ahora dice, somos, o sea, ya agregó a todos, a algún grupo más, ¿sí? Ya no solamente Pablo, sino son algunos más, dice. Y espero yo, hermanos, que en esos que agrega el apóstol Pablo también estemos nosotros, para que nosotros también hablemos de la misma manera, ¿sí? Entonces, que Pablo nos agregue ahí en su comentario, en lo que está escribiendo. Y Pablo siempre estuvo diciendo en el versículo 4, digo como 10, 11 veces, yo mismo, etcétera. Lo estuvo diciendo, pero ahora dice somos, ¿sí? Somos. Él está agregando esa palabra. Dice, así que todos los que somos perfectos, ya no solamente él, dice, esto mismo sintamos ahí en el versículo 15. Entonces, Pablo está diciendo, o está poniendo en algo, hermanos, en lo cual debemos centrarnos.
¿De qué había estado el apóstol Pablo hablando? Acerca de alcanzar la meta, acerca de alcanzar el premio, ¿sí? Pero también dice, todos pensemos en algo, ¿cuál? Que todos nos centremos en una misma cosa. Todos busquemos lo mismo. No cada quien busque algo diferente, no, dice, todos vamos a buscar lo mismo. Y él usa una palabra allí, hermanos, que es la que nos va a llamar la atención en esta mañana. Usa la palabra, dice, que todos los que somos perfectos. Y aquí viene la clave, hermanos, dice, Pablo se está escribiendo a él, y no solamente a él, sino a otros también. Dice, todos los que somos perfectos. ¿Sí? Puede sorprendernos eso, porque ¿qué dice el versículo 12? ¿Alguien que lo lea para todos? ¿Qué dice el versículo 12? Ya ni que ya sea perfecto, porque consiga por ver si no así, aquello para lo cual fui también nacido. Dice, no que sea ya perfecto. Ahí en el versículo 12 dice, no que sea ya perfecto. Y luego aquí dice, los que somos ya, los que somos perfectos. ¿Qué quiere decir? Primero dice en el versículo 12 que no somos perfectos, y ahora en el versículo 15 dice que sí somos perfectos. Se le olvidó a Pablo que escribió eso en el versículo 12 y ahora está diciendo, no, pues sí somos perfectos. Hermano Juan. Es que, conforme va hablando, conforme va sintiendo a los hermanos, él se va, no quiere subirse mucho arriba, nomás dice, yo no lo he alcanzado, estoy luchando, como ellos estaban luchando. Y luego dice, los que ya somos perfectos, llegar al nivel de la membresía. Sí, no, y depende también del tema que está hablando. Si se fijan en el versículo 12, estaba hablando de alcanzar la vida eterna. La perfección, nosotros los cristianos, la perfección la vamos a alcanzar ¿cuándo? Cuando alcanzamos la vida eterna. Ahí ya está la perfección, ya no hay nada más que avanzar, ¿verdad? ¿Vamos a explicarlo? Entonces, es cuando lleguemos allí, a la perfección nuestra va a llegar cuando ya lleguemos a la vida eterna, cuando digan, a ver, Juan Castillo, tú vas a la vida eterna. Ahí en ese preciso momento se va a alcanzar la perfección de la que está hablando en el versículo 12. ¿Sí? Esa es, porque se está refiriendo a la vida eterna. Pero aquí está hablando de otro tipo de perfección. ¿Cuál perfección? La perfección se está refiriendo a la madurez. Es como si dijera el apóstol Pablo ahorita, y nosotros los que somos ya maduros, ¿sí? Es la madurez a lo que se está refiriendo aquí en el versículo 15. Los que ya somos maduros, podemos cambiar esa palabra, dice, para poder entender un poquito más. Ahí dice, así que todos los que somos ya maduros, esto mismo sintamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es necesario llegar a la madurez espiritual para poder discernir lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sí? La madurez espiritual se pueden discernir muchas cosas que también la misma inmadurez espiritual muchas veces nos hace entenderlas de una manera completamente diferente. Dice, pero se está refiriendo a quienes, a los que ya son maduros espiritualmente. ¿Sí? Yo les hago una pregunta, ¿qué tanto tiempo necesitamos nosotros los cristianos, siendo cristianos, qué tanto necesitamos para llegar a ser maduros? Pues vamos a ir progresando poco. Bueno, lo vamos a poner más fácil. En la vida social, en la vida de nosotros, no en la espiritual, en nuestra vida diaria, una persona madura, se le considera una persona madura cuando tiene ¿cuántos años? Ya 50 años. Sí, llega una madurez, a veces, ahorita vamos a llegar a ese punto, pero yo les decía, hermano Miguel, ¿a qué edad se puede considerar una persona madura? Dijimos 40 años, está madurando. Entonces, muchas veces supuestamente uno lee mucho la Biblia pero no sabe nada. Exacto, ese es el punto que vamos a llegar ahorita, ¿verdad? Porque también en la vida social, en la vida normal de nosotros, en la vida ya le dimos, a los 40 es una persona madura. ¿Sí? No es viejo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que los que hemos llegado ya a los 40, pues, Ya después como maduros. Ya después la juventud.
Ya dejó la juventud, ¿verdad? Estamos en la segunda juventud, ¿verdad? Dice, estamos en la segunda juventud. Dijo alguien que no son años, dice, en el caso mío, que tengo, ¿cuántos años que tengo yo, hermano? 45. Yo sé que me noto de menos, ¿verdad? Pero tengo 45. Dijo, usted tiene 45 años. Le dije, no, yo tengo 15, pero con experiencia de 30, ¿verdad? Entonces, la madurez, ¿cuándo se llega a alcanzar la madurez? ¿Por qué, hermano? Le digo eso, me dicen ustedes, como a los 40 alcanzamos la madurez. Pero madurez, ¿a qué le llamamos? ¿Madurez en el aspecto físico o madurez en el pensamiento? ¿Por qué? Porque a veces teniendo 40 años, a veces no actuamos como maduros. Actuamos como niños a veces, ¿verdad? Pensamiento infantil. Pensamiento infantil. ¿Por qué? Porque hacemos cosas pues, de niños, ¿verdad? Se supone que debiéramos de ser más responsables. Porque una persona madura se supone que es responsable. Y no somos tan responsables como debiéramos de ser. No tengo nada en contra de los de 40 años, dijimos que era un estándar, ¿verdad? Puede ser de 30 o de 50 y a veces uno sigue siendo niño, ¿verdad? Alguien dijo con una pasión y yo me la creí, ¿verdad? Y digo, pues todos tenemos un niño por dentro, es más que el niño ese le gana al adulto, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Pero es admirable ver a personas que van creciendo, van llegando los años de su vida y van madurando y toman las cosas con responsabilidad. En su casa, con la esposa o el esposo, los hijos, en su familia, en la sociedad, toman un rol importante en la sociedad. De tal manera de que muestran madurez y se les ve, se les nota la madurez. En su forma de hablar, en sus acciones, denotan la madurez. Pero, hermanos, nos encontramos unos de 40 años por ahí, alrededor de 40 años, que toman unas actitudes, hermanos, completamente distintas a lo que debiera de ser la edad que tienen. ¿Sí? Entonces, actúan como niños y las actitudes y niños, a veces como niños berrinchudos porque quieren cosas haciendo berrinches, ¿verdad? Entonces, llega uno así. Alguien en una ocasión me dijo, es que tú necesitas madurar, ¿por qué? Porque yo tengo la costumbre todavía de ir y ver a mi mamá sentada en un sillón y voy y me le acuesto en el regazo y estoy acostado que me haga piojito, ¿verdad? Y dicen, es que necesitas madurar, ya no debes de hacer eso. No, pues es que se siente rico, ¿no? Se siente rico. Se siente muy bueno, muy, muy agradable. Pero digo, a veces tomamos actitudes, hermanos, que no demuestran mucho la madurez que debiéramos de tener. Pero también así como hay de 40 años, yo he conocido jóvenes de 17, 18 años que tienen una madurez, hermanos, tremenda, unas palabras tremendas, una responsabilidad, hermanos, tan grande, una manera de vivir, hermanos, muy respetable, muy dignos. Entonces digo yo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuántos años se tienen que vivir para alcanzar la madurez? Siempre y cuando el tiempo lo decide cada uno de nosotros y lo decidimos de acuerdo a cómo nos convenga. Hermano Juan. No, es que, por ejemplo, ya cuando tiene unos 40 años y en el trabajo ya es más responsable. Sí, se supone que cuando tiene 20, pues si me desocupan aquí donde quiera voy, ¿verdad? Ya consigo trabajo, ya cuando llega la edad que ya no cualquiera. En esa parte estoy yo, hermano, porque todos piden de menores de 45 años, yo estoy en los 45 y no fácilmente me ocupa alguien para trabajar, ¿verdad? Pues está en la etapa esa. Y el joven no, el joven de aquí para allá, y con otro y otro trabajo, hay mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo se tiene que tener, hermanos, para ser maduros en nuestra sociedad? Yo creo que depende de quién, de cada persona, ¿sí? Depende de cada persona. Y aquí voy un paso muy importante. Depende, hermanos, también de la manera en que nosotros nos hayamos educado o hayamos sido educados. ¿Cuántas veces hemos crecido y vamos creciendo y debiendo actuar de acuerdo a nuestra edad? Muchas veces nosotros como padres sobreprotegemos mucho a nuestros hijos y no los dejamos madurar. O sea, ¿qué es una llamada de atención? Madurar no quiere decir dejar hacer a nuestros hijos lo que ellos quieran. No, madurar es enseñarlos a defenderse en la vida, a tener buenos pensamientos y a ser responsables
de las cosas que están haciendo, ¿sí? Entonces, hay muchos factores que definen, hermanos, hay muchos factores que definen la madurez en la sociedad, ¿verdad? Llega uno a ser grande y a depender aún mucho de sus padres. Algunas veces decimos nosotros, es que ya se me casó mi hijo. Y luego, no, pues ya salí de otro costal, ¿verdad? Dice, ya salí de otro costal. O sea, ¿qué quiere decir? Pues ya que se rasque con sus propias uñas, ¿verdad? Y no es cierto, muchas veces nosotros cuando uno llega a pensar como ya casado y dice uno, pues yo ya tengo que valerme por mí mismo y si necesito algo, pues ya no voy a ir a buscar a papá. Ya tengo que responsabilizarme yo. No, hermano, sí podemos ir a verlos, ir a buscarlos, buscar apoyo, buscar un buen consejo. Siempre va a haber ahí. Pero tomar en cuenta que debemos ser responsables nosotros. ¿Sí? Entonces eso depende mucho también de la educación que nosotros le demos a nuestros hijos, a que sean responsables y a que maduren, ¿verdad? Normalmente, hermanos, ya haciendo más el último comentario, normalmente los que maduran muy rápido son jóvenes, niños, jóvenes que tienen que enfrentarse, hermanos, a problemas diarios, a tener que trabajar desde muy jóvenes, a tener que valerse por sí mismos desde muy jóvenes, y maduran muy rápido. ¿Por qué? Porque tienen que enfrentarse a eso, ¿sí? Pero en una situación normal, los hijos con los padres, etcétera, pues deberíamos de ser nosotros como padres ejemplos para ellos de madurez y de cómo alcanzar y cómo responder nosotros, cómo se responden las personas que alcanzan una cierta madurez. Entonces, el apóstol Pablo está hablando acerca de madurez aquí en el versículo 15, dice, los que somos ya maduros, los que somos perfectos o maduros en el aspecto espiritual, ¿sí? Los que ya piensan exactamente cómo o que razonan perfectamente las cuestiones espirituales, ¿sí? La palabra de Dios habla de madurez espiritual, pero también habla de niñez espiritual, ¿sí? Entonces, hay diferencia ahí entre uno que es niño espiritualmente y otro que es adulto espiritualmente. Y como les decía yo, en la sociedad, ¿cuántos son? Pues dicen 40 años, hablan de madurez. En lo espiritual, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que uno sea maduro espiritualmente? ¿Cuánto tiempo deberá pasar para que uno sea maduro espiritualmente? ¿Cuánto tiempo tiene que ser de cuando uno fue bautizado hasta ahorita o cuánto tiempo tiene que pasar de cuando uno fue bautizado para que uno pueda llegar a alcanzar la madurez? Hermano Video, ¿cómo que hay que aprender? Entre más aprendas, más maduro eres. De hecho, no solamente en lo espiritual, hermanos, en la vida diaria. Entre más aprenda uno en la vida diaria, va uno siendo más maduro. Y en lo espiritual es cierto, hermanos, mientras más conozcas de la palabra de Dios, más maduro vas a ser. El conocimiento te va a traer madurez a tu vida. El conocimiento te va a traer crecimiento. Pero también, hermanos, muchos hermanos de Dios no quieren mucho conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aparte que te va a traer madurez y aparte te va a hacer muy fuerte, te va a obligar a que te pongas a actuar, ¿sí? A actuar, que te pongas, como dice hermano Video, que te pongas las pilas, que te pongas a actuar. Y esa es la parte que muchos de nosotros es la que nos retraemos de aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el aprender de la palabra de Dios me va a traer que tenga que actuar de acuerdo a mi conocimiento, ¿sí? De acuerdo a mi conocimiento. Entonces, si yo voy a una escuela y me van a mandar a un grupo, ¿a qué grupo mandamos a Juan Jesús? Pues ya se sabe las tablas. Pues no, ya no lo vamos a mandar a primero ni a segundo. Ya sabe multiplicar, ya sabe dividir, ya sabe todo esto. Pues no lo vamos a mandar a los primeros años. ¿A dónde lo vamos a mandar? Más arribita, ¿sí? Un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque su capacidad lo va, según lo que sepa, es el lugar donde lo vamos a poner. Si entre los más niños o los más grandes. ¿Sí, hermano Juan? Voy a leer Hebreos 5:12. ¿Sí? Dice así, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tener necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Exacto. O sea, ahí, no solamente en nuestro tiempo, sino en aquel tiempo había gente
¿Qué le gustaba? Pues el alimento fácil, ¿sí? No le gustaba el alimento duro. Y le voy a decir cuál es la parte fácil y la parte difícil del alimento, ¿sí? ¿Se acuerdan de que a Jesús lo seguía mucha gente? Siempre había grandes y grandes multitudes detrás del Señor Jesús. ¿Y saben por qué lo seguían a Jesús? Porque comieron hasta saciar. Les daba de comer. Una vez alimentó, ¿cuántos? A 5,000. Le alimentó a 5,000 sin contar a las mujeres y a los niños. Y en otra ocasión alimentó 4,000, ¿verdad? Entonces, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, y los alimentaba y los mandaba bien llenitos a su casa. Dice que comían hasta saciarse y hasta sobraba. ¿Qué más hacía el Señor? ¿Por qué más lo seguía la gente? Porque hacía milagros, ¿verdad? Les hacía milagros, sanaba los que traían, todos los que eran traídos, Él los sanaba. Y pues todos bien contentos. ¿Qué más? ¿Qué más hacía el Señor Jesús? Que le reía mucho a la gente. Nadie predicaba como Él, predicaba bien bonito. Dicen que se maravillaban de sus enseñanzas y que predicaban mucho. Hasta lo querían hacer rey. Hasta lo querían hacer rey. No va a haber hambre. Sí, pero eso, imagínate, nos van a alimentar todos los días, no trabajamos ya. Pero había otros contrarios que decían, pues eso no es nada, Moisés nos dio 40 años de comer. De maná, exacto. Pero si fijan, Jesús lo seguía mucha gente, ¿sí? A Jesús lo seguía mucha gente porque les daba de comer, porque hacía milagros y porque les hablaba bien bonito. Pero llegó el momento de que les va a hablar un poquito más fuerte, ¿sí? Que tienen que responsabilizarse, que tienen que si tu amigo, si tu enemigo te hace daño, tú tienes que perdonarlo y no solamente una vez, sino ¿cuántas veces? 70 veces 7, ¿sí? De que si alguien te da una bofetada o te pega en la mejilla derecha, le pongas también la otra, de que si alguien te pide la capa, le des la túnica, de que si alguien te pide algo prestado, no le pidas que te lo devuelva, y empieza a hablar cosas así, y que si vas a ser mi discípulo, pues tienes que enfrentarte a tal o cual adversidad, que tienes que predicar y que tienes que enseñar. ¿Y qué dijeron la gente? No, pues eso no, ¿verdad? Esa parte no. ¿Y qué hizo la gente cuando Jesús le empezó a hablar acerca de eso? Se empezaron a ir, ¿sí? Se empezaron a ir, ya no les gustó esa parte, ¿sí? A ellos les gustaba la leche, les dieron alimento sólido y ya no quisieron estar ahí, ¿sí? ¿Y qué dijeron los discípulos? Es más, ¿qué dijeron los discípulos al Señor Jesús? Señor, se están yendo. ¿Saben cómo me imagino que dijeron los discípulos? Señor, se están yendo. Pues haz algunos milagros para que no se vayan. O sea, multiplica algunos alimentos para darles de comer, que no se vayan. ¿Sí? O háblenles bonito, ya no les digas eso. Dijo el Señor, ¿qué les dijo el Señor Jesús? ¿Se quieren ir ustedes también? Pues. ¿Qué dice el Juan 6:67? Dice, entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso también ir vosotros? Respondió Pedro, ¿a dónde iremos, verdad? No solamente tienes palabra de vida eterna, pero le está diciendo así, diciendo Pedro, pues multiplica algo, haz una señal para que no se vaya. Dijo, no, es que hay que también, hay que ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, maduros, que acepten, es cierto, las cosas buenas, pero también acepten que las responsabilidades, ¿sí? Las responsabilidades, eso es lo más importante, hermano. Un cristiano maduro es el que acepta la responsabilidad de ser cristiano, ¿sí? Esa es la parte importante. Que es cierto, hay en nuestra vida como cristianos hay privilegios, muchos privilegios, y no acabaríamos de nombrar todos y cada uno de los privilegios que hay en el ser cristiano, pero también, hermanos, hay responsabilidades. Siempre va a haber responsabilidades. En todas partes donde hay privilegios hay responsabilidades. Nosotros como ciudadanos mexicanos tenemos privilegios por ser mexicanos, pero también tenemos responsabilidades. El que vive en Estados Unidos tiene privilegios y tiene responsabilidades, que donde quiera que viva, en la casa, simplemente en la casa de nosotros, en la casa de cada uno de ustedes hay privilegios y hay responsabilidad.
aquí tiene que cumplir la parte que le corresponde. En la iglesia es exactamente lo mismo. Los cristianos siempre debemos, los cristianos, hermanos, siempre es exactamente lo mismo. Hay privilegios, pero hay responsabilidades. Y dice el apóstol Pablo, yo le estoy escribiendo a quienes, a los que ya somos responsables, a los que somos capaces de ser responsables, ¿sí? Si fuera escrita la carta a los cristianos en la iglesia de Cristo de Altamira y Altamirano, decía, les escribo a los cristianos que son responsables, ¿para qué? Para que piensen una misma cosa. ¿Se fijan? La responsabilidad, hermanos, cuando nosotros valoramos el lugar que estamos ocupando y nos hacemos responsables de eso. Que a veces como hijos, muchas veces, hermanos, como hijos, no valoramos lo que hacen nuestros padres. Yo me acuerdo, hay etapas de mi vida, hermanos, yo no me acuerdo algunas etapas de mi vida cuando era niño, pero hay unas etapas, yo les platicaba, no me acuerdo si a alguien le platiqué, digo, yo hay una etapa de secundaria y parte de preparatoria que no me acuerdo mucho de muchas cosas de mi vida, ¿sí? de cosas que me tocó vivir, pero lo que sí recuerdo, hermanos, es que lo que me preguntaban, ¿y de tu papá? ¿Te dijiste qué te acuerdas de tu papá? Dije, no, de esa parte no me acuerdo mucho de mi papá. Y me decía alguien, ¿cómo que no te has acordado de tu papá en ese tiempo? Le digo yo, ya me acordé, le digo yo a mi hija, porque yo tenía la edad de mi hija cuando mi papá tenía 45 años, los que tengo yo ahorita, yo tenía 16, mi papá a los 17 años. Y yo no me acuerdo de mi papá en ese tiempo. Digo, y son etapas que decía, bueno, como que no me acuerdo mucho de ese, porque no lo veía muy seguido, ¿verdad? No lo veía, y pues yo gozaba de lo que él me daba o de lo que él llevaba a la casa, pero yo no lo veía. Trabajaba en la mañana y trabajaba en la tarde y a veces hasta en la noche. Y no me tocaba verlo, pero disfrutaba de sus privilegios. Y decía, bueno, él se preocupa por eso, él es el responsable de eso, yo no voy a disfrutar de los privilegios, pero nunca los valoré hasta cuando me toca a mí hacerla de papá. ¿Sí? Y por eso me quiero acordar de esa parte, ¿sí? De decir, ¿cómo le hacía él para que nosotros pudiéramos vivir? Para que nosotros pudiéramos tener sus privilegios. Y nosotros vamos a aprender, hermanos, cuando no solamente nos damos cuenta que hay privilegios, sino que vamos a aprender y vamos a madurar cuando nos damos cuenta y aceptamos nuestras responsabilidades. Y nosotros en la vida espiritual va a ser exactamente lo mismo, hermanos. Nosotros vamos a ser maduros no solamente cuando aprendamos a vivir de los privilegios de ser cristiano, de ser hijo de Dios, sino cuando aprendamos y aceptemos la responsabilidad de ser hijo de Dios. Que somos responsables, hermanos, de ser hijo de Dios. Hay responsabilidad para quien es hijo de Dios. Y cuando uno aprende a aceptar los privilegios, a aceptar las responsabilidades, entonces uno está aprendiendo a ¿qué? A madurar. Aprendes a madurar. Y dice el apóstol Pablo a los que, así que todos los que son perfectos, o sea, somos perfectos o maduros, dice que esto mismo sintamos. Esto mismo sintamos. ¿Cuál, hermanos? El interés por las cosas de Dios. Hermanos, esa aparente contradicción no es esa contradicción. En el versículo 2 está hablando de una cosa y en el versículo 15 ya está hablando de otra cosa diferente. Hermanos, Pablo quería que todos los cristianos de Filipos estuvieran de acuerdo con lo que él estaba diciendo. ¿Sí? Él estaba ahí queriendo que cada uno entendiera lo que estaba escribiendo. Pero también, hermanos, Pablo entendía que como en todas las congregaciones hay cristianos maduros, también, hermanos, muchos todavía no habían alcanzado ese desarrollo espiritual que debieran de haber alcanzado. Inclusive a los Corintios, en la primera carta, hermanos, el apóstol Pablo escribió, decía algo referente a eso, ¿no, Enrique? Madurez es una palabra que abarca mucho. Sí, bastante, ¿verdad? Muchas cosas en nuestra vida cristiana. Pablo dijo, más vale sufrir el agravio que entrar en un buen pleito. Allá en Dallas hubo una ocasión que dos hermanos entraron en discusión y uno de ellos hasta se remangó las mangas para pelear con el otro.
El otro le contestó, dijo, yo no estoy dispuesto a pelear así, dijo, yo las cosas de mi Señor no las arreglo a golpes. ¿Cuál de los dos tenía madurez? ¿El que quería pelear? No, ve paciencia. Paciencia. Hermanos de mi vida, eso es, más vale sufrir el agravio. Exacto, así dice. Y entre nosotros como familia, hermano, familia de Dios, deben de estar conscientes de estas cosas, que sí hay ciertos detalles entre hermanos, en veces detalles que surgen. Pero ¿qué dijo Jesús? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así es. ¿Sí o no? Claro, esa es la madurez. Hermanos, eso es madurez. Te enojas de las familias así, de hijos e hijas y hermanos. En vez hay pleitos entre la familia, sí los hay. El esposo y la esposa a veces se ¿Pero qué quiere decir? Ya pasó el día, ya vamos a conformarnos, vamos a arreglar, a estar en paz, hombre. para dormir a gusto. Eso es ser maduro. Así es cierto. Y se fija, mire, fíjense lo que es muy importante eso, hermanos, actuar con madurez. Yo creo que hablaríamos de algunos aspectos, pero lo que me llama la atención es que a veces las discusiones, hermanos, o los desacuerdos que a veces hay muchas veces entre nosotros los cristianos, la mayoría de las veces no son en cuestiones espirituales, en cuestiones doctrinales, más bien son en cuestiones de opinión y detalles mínimos, detalles que a veces son muy detallistas nosotros ahí en fijarnos, o muy fijados en pequeños detalles, y a veces son los que causan los desacuerdos, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Fíjense lo que dice. A los Corintios les habla bien fuerte, hermano, así es que, bueno, según ahí, ¿verdad? Cada quien dice el apóstol Pablo, cuando quieren que vaya a verlos, dice, ustedes me dicen, según la actitud de ustedes es, si voy tranquilo, voy con una vara, ¿verdad? Ustedes saben cómo quieren que vaya a los Corintios. Capítulo 3, versículo 1 de la primera carta que dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y esto está una definición. Quienes no han alcanzado madurez, ¿a qué se debe? A que todavía son carnales. Y tengo que hablarles como eso, dice, como a niños en Cristo. ¿Cómo se le habla a un niño a un niño? ¿Cómo se le habla a un niño para que entienda? A los niños hay que hablarles, dice la palabra, sazonar con sal. Sí, es otra manera. Y luego, a veces, hermanos, tomamos esa actitud, a veces estamos diciendo, mira, hijo, es que tienes que entender que si haces esto, te puede pasar esto, mijo. Y mira, y le dibujamos un monito que se cayó porque lo estaba haciendo y lo está entendiendo. ¿Sí? Y luego de repente le quiere uno hablar a otro niño de esa misma manera y dice, no me estás hablando así, a mí dime que no lo haga y yo no lo hago, nada más. ¿Verdad? Hay de niños a niños, ¿verdad? Nada más dime, no lo hago y ya no lo hago, ¿verdad? Pero aquí dice el apóstol Pablo que tuvo que enfrentarse a alguien, ¿sí? Y en este caso eran los corintios, por ahí, ya después veremos el caso que estaba tratando el apóstol Pablo allí, pero tuvo que enfrentarse a ellos, dice, tengo que hablarles como a carnales, como a niños espirituales. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, hermanos, la palabra de Dios, o lo como está diciendo el apóstol Pablo, el que nosotros no busquemos nuestra madurez espiritual quiere decir que todavía hay carne en nosotros, ¿sí? Que todavía la carne le gana a la parte espiritual. El apóstol Pablo nos nombraba y siempre ha nombrado, hermanos, una lucha interna en aquel que es cristiano, donde lucha lo que es la parte carnal con la parte espiritual. Dice, seamos más espirituales. ¿Para qué? Para que cuando haya esas luchas, esas batallas dentro de nosotros, la parte espiritual le gane a la parte carnal. El detalle, y cuando la parte espiritual le gana a la carnal es cuando estamos llegando a la madurez. Cuando la parte carnal le gana a la espiritualidad, quiere decir que todavía somos inexpertos, que todavía somos niños en Cristo. ¿Sí? Porque normalmente, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, dice, porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Dice, ¿por qué? ¿Por qué decía hermano Juan? Porque estaba lo carnal. Lo carnal le ganaba a lo espiritual. Muchas veces la carnal lo gana a lo espiritual. Hermano Enrique. Hermanos, es que estas cosas así son. Pablo, tanto Pablo como Cristo usaron entre
sus contemporáneos a veces palabras duras. Claro, Palabras- cuando era necesario tenía que hablar todo. Cristo les habló de palabras muy duras, hipócritas y víboras, les dijo muchas cosas. Paredes blanqueadas, Estaban decían. enojados. Sí, seguro. Entonces, así es la palabra de Dios. Y el que lo entiende, hermanos, llega un momento en que uno supone que ya se debe ser lo suficientemente maduro. Y habla fuerte. Y de repente resulta que el hermano no, pues ya no vino. ¿Por qué? Pues es que se sintió con lo que dijo el hermano que estaba predicando. ¿Qué quiere decir, hermano? Que él todavía no estaba maduro espiritualmente. Es que me sentí. Hacer un comentario. Sí, hermano. Para mí Pedro es el mero fuerte, el más intérprete de todos, pero hay veces que le ganaba cuando La inmadurez. dijo Jesús, tengo que ir a Jerusalén y ser entregado. No vaya, quítate de Satanás. de me haces de estorbo. Entonces, hermano Juan ya está agregando otra cosa, que cuando a veces que debiéramos de ser maduros espiritualmente y no lo somos, es que a veces Satanás Sí. nos gana. Entonces también cuando negó al Señor Jesús delante de una criada, tú eres nada con él, no, pero y muchas veces nomás vemos lo que Pedro hizo, pero ¿dónde estaban Los demás. 10 El único apóstoles? que estaba cerquita era En el Pedro. aposento alto, pues estaban allá reunidos, Sí, pues estaban tenían escondidos. los judíos. Exacto. ¿Eh? Entonces, entendemos pues, hermanos, hay que alcanzar la madurez espiritual. ¿Para qué, hermanos? Para poder sentir lo mismo. ¿Sí? Necesitamos todos el nivel espiritual que llegamos a alcanzar para que podamos sentir lo mismo. El que no tenga la madurez espiritual no puede sentir lo mismo. ¿Por qué? Porque no tiene esa madurez espiritual. Si no la tiene. Entonces hay que buscar esa madurez espiritual. Que me va a cargar a que me haga más responsables. Pues tienes que serte más responsable. Que me va a cargar a que tengo que estudiar más la palabra de Dios. Tienes que estudiar la palabra de Dios. Que me va a cargar a que debo de ser más fiel y más constante en las cosas del Señor. Eso acarrea ser maduros espiritualmente. ¿Sí? Acarrea más, acarrea responsabilidad, acarrea entrega, acarrea servicio, acarrea muchas cosas. Por eso muchos no quieren ser maduros espiritualmente. ¿Verdad? Entonces, hermanos, démonos cuenta pues de eso. Démonos cuenta. ¿Por qué, hermanos? Porque quienes no somos o quienes no han alcanzado la madurez, hermanos, espiritual, somos como mucha gente andaba la semana pasada. ¿Qué fue la semana pasada? El Buen Fin, ¿verdad? ¿Sí era el Buen Fin? Sí, ¿verdad? Buen Fin. ¿Y qué era el Buen Fin? Muchas ofertas, y el que no es maduro espiritualmente se le pasó como los que andaban en el Buen Fin buscando ofertas espirituales. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que ahí está lo que yo necesito. Sí lo quiero. Este lo vende a un precio y este lo vende a otro precio. Si este lo vende en 10,000 pesos y este lo vende en 5,000 pesos, ¿dónde se van a ir? Algo barato. ¿Por qué vende 5,000 pesos? ¿Por qué? Porque estoy buscando una oferta. Y muchos de nosotros, hermanos, nos convertimos en consumidores que están buscando ofertas, pero espiritualmente. ¿Sí? Espiritualmente. El que ofrezca mejor oferta para llegar al cielo, pues vamos a buscar la mejor oferta para llegar al cielo. ¿Sí? Mira, aquí no tienes que ser tan fiel. Aquí no tienes que venir todos los días de reunión. Aquí no tienes que servir mucho. Aquí otros son los que sirven. Pues me voy a esa, ¿no crees? Pero y la otra dice, no, pues es que aquí tienes que ser constante, tienes que servir y tienes que poder trabajar. No, esa no me interesa esta otra oferta. ¿Y cuántos nosotros espiritualmente estamos así de esa manera? ¿Sí? Y aparte, hermanos, no solamente eso, sino que nos justificamos. ¿Sí? Dejamos de hacer las cosas de Dios y luego nos justificamos. Como la palabra de Dios, en la palabra de Dios no hay ninguna justificación para dejar de hacer las cosas de Dios. Ninguna justificación. No hay ninguna. Que a veces nosotros querramos justificarnos y que algunas veces nos creamos la justificación, eso es muy diferente. Pero en la palabra de Dios no hay ninguna justificación para dejar de hacer las cosas de Dios. Permítame el Sí, último hermano. comentario. Dice el apóstol Pablo, todos sabemos quién es el apóstol Pablo, y dice, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que hago. Porque Pablo también tenía sus debilidades, así como las tuvo Pedro. Muchos podemos pensar, no,
mi batalla. ¿Verdad? Mi batalla. Hermano Olivia. Se dice, porque en esto que le voy a decir, parece que dos de mis mujeres andadas fueron a Centroamérica, donde iban a ir muchos predicadores, pues tú sabes, a dialogar y a estudiar las cosas del Señor. Y hubo unas contradicciones ahí entre algunos hermanos de los predicadores ya, que no podían bautizar a una persona de buenas a primeras. Nomás porque entró alguien, oyó la palabra y en ese rato se quería bautizar y decían que no lo podían bautizar ellos, porque tenían primero que enseñarle. Esas personas que están pensando así, ¿estarán maduros ya, no? La pregunta, ¿estarán maduros? No. La Biblia no dice así. La Biblia dice, Marcos lo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Cristo dijo otras cosas sobre lo mismo. En Mateo, parece que en Mateo 18, o por ahí, 17, 18 y 19, parece que es 28. Cristo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y, bautizándolos, ¿y qué? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la pregunta es, llega un oyente esta mañana aquí entre nosotros y está oyendo la palabra del Señor y la Biblia dice, la fe viene por el oír, está oyendo el mensaje, el evangelio que usted está predicando y al último dice, quiero ser bautizado. ¿Lo va a bautizar? ¿Sí o no? Sí. Claro, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ya después enséñele todo lo que hay que seguir, como dijo Jesús. Así es. No, y el día que Pablo estuvo predicando su sermón y les enseñó, y aquellos, a los que estaban escuchando se les movió su corazón y dijeron, yo quiero ser bautizado. Digo, ¿qué hacemos? Dice, no, pues bautícense, ¿verdad? Reciban el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y luego después dice que seguían la doctrina de los apóstoles. Después, ¿verdad? Entonces, hay que irlo viendo de esa manera. Y el apóstol Pablo lo está viendo así. Por último, quería hacer un comentario también, hermanos. Ahí en el mismo versículo 15 dice, y nada más así para terminar, aquí Pablo está hablando a quienes, dice, así que todos los que somos ya perfectos, ya maduros, dice esto mismo citamos, ¿sí? Ya sentimos lo mismo, los que estamos maduros lo entendemos, los que estamos maduros, lo dice el apóstol Pablo, ya lo estamos discerniendo, dice, y a los que no son, ¿sí? O sea, que si otra cosa sentís que no eres maduro, vaya, ¿qué dice, hermanos? Esto también os lo revelará Dios. Lo está diciendo como, alguien lo dijo, es que como que se está burlando el apóstol Pablo. Y no es cierto, no se está burlando. Simplemente hay gente inmadura que está esperando una revelación de parte de Dios para preocuparse por los planes de Dios. A veces nosotros decimos, es que es bien difícil estar sin Dios. Es que es bien difícil. Es que hasta que Dios me diga que yo lo tengo que hacer. Y a ellos les está diciendo el apóstol Pablo. De alguna u otra manera Dios les va a enseñar que no están haciendo lo correcto. De alguna u otra manera Dios les va a dar una señal de su vida, ¿sí? De que tienen que cambiar su actitud. Mi pregunta, hermanos, ¿por qué esperar hasta que haya algo así en nuestra vida para cambiar? ¿Por qué esperar, hermanos, a que algo grave suceda en nuestra vida para que empecemos a preocuparnos más por nuestra salvación? ¿Por qué esperar hasta esos momentos? ¿Sí? A veces, hermanos, es triste y es muy lamentable que a veces, hermanos, estamos tan cerca de la palabra de Dios, tan cerca de las cosas de Dios y a la vez tan alejados. ¿Por qué, hermanos? Porque no nos estamos preocupando fielmente y entregadamente en las cosas del Señor. ¿Por qué tiene que suceder algo? ¿O por qué tiene que pasarle algo a alguien para que yo lo entienda? ¿Se fijan? Normalmente, y lo voy a decir abiertamente, ¿por qué tiene que morir alguien para que yo entienda o me preocupe por las cosas de Dios? Si el que ya murió fue Cristo.
¿verdad? Y la palabra de Dios. Vamos a seguir hablando acerca de esto, porque la madurez, como dijo Enrique, es muchísimo, y nunca acabaríamos del tema de la madurez, pero vamos a hablar de algunas otras cosas, ¿verdad? Porque a algunos les gusta que nos traten como maduros, a otros les gusta que nos traten como niños, porque tienen sus privilegios. ¿Verdad? Ser tratado como niños tiene sus privilegios. ¿Sí? Por ejemplo, a niños lo visten sus papás, le ponen los tenis sus papás, le abrochan los tenis sus papás, los llevan al baño sus papás. ¿Sí? Todo le hacen sus papás. Y como todos nos hacen, pues nos gusta ser niños. ¿Verdad? Pero a la hora de querer gozar de algo grande, pues le dan eso, dicen, no, yo quiero algo más, dicen, no, pues es que va de acuerdo a tu edad, ¿verdad? Y muchas veces nosotros queremos ser tratados como niños, pero recibir cosas como grandes. Esa es la diferencia. Pero ahí no vamos a quedar. Por mi parte yo quiero alimentos sólido, ¿verdad? Sólido, bastante. Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Sí, porque esto es todo el tiempo, ya lo pasamos. Yo les digo, hermano Miguel nos dedica un himno, pasamos a la cena del Señor y inmediatamente